Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos esta tarde del lunes 6 de julio. Julio, ya Julio. estamos, ¿verdad? Julio. Mi nombre es Cristina Jauregui, yo soy terapeuta humanista, soy conductora de un programa de televisión por Canal 11 que se llama Diálogos en Confianza. Me dedico a, bueno, pues por supuesto, ayudar a muchísimas personas porque soy terapeuta humanista y soy la fundadora de una nueva plataforma que se llama El Arte de Ser Feliz, que la puedes encontrar en cristinajauregui.com, donde, bueno, pues yo estoy teniendo conferencias y lives y, bueno, estamos teniendo podcast y muchas actividades en torno a la felicidad. Y agradezco muchísimo al DIF de Naucalpan que me hayan invitado esta mañana a platicar con todos ustedes sobre un tema que a mí me parece que es un tema pues muy relevante en estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos extraños que se llaman ahora la nueva normalidad, yo le digo la nueva realidad, porque la verdad es que pues todo en nuestra vida está cambiando desde que llegó esta pandemia a nuestras vidas, las cosas están cambiando, nuestro día a día está cambiando, nuestra cotidianidad, la forma en la que nos estamos relacionando también está cambiando, cómo estamos trabajando, cómo estamos estudiando, cómo nos estamos comunicando a través de las redes, como lo están viendo ahorita, cómo nos estamos comunicando justamente en este momento, yo con ustedes y ustedes seguramente conmigo. El día de hoy voy a hablar con ustedes de este tema sobre la violencia en la casa. En los estudios que hemos estado haciendo, los terapeutas, los que nos dedicamos a la salud mental y los que nos dedicamos también a la comunicación, en diálogos, por ejemplo, también hemos hecho un estudio muy exhaustivo y por supuesto yo lo he estado trabajando mucho también en mis lives sobre qué es lo que está sucediendo a nivel de familia, a nivel de pareja, de las relaciones en el interior del hogar. Muchos están llamando la segunda pandemia a la violencia intrafamiliar. Ya me parece que si bien es un término que dice mucho, es un término que a mí me da como tristeza. Me parece bastante lamentable pensar que la segunda pandemia para nosotros pues esté siendo la violencia en el interior de nuestros hogares, cuando nuestros hogares tendrían que ser un espacio donde nosotros nos sintiéramos seguros, que fuera nuestro refugio, el lugar donde nosotros pudiéramos descansar y saber que nos encontramos en un ambiente en el que estamos cuidados, en el que no nos sentimos amenazados, no nos sentimos encerrados, donde podemos ser libres. Ese sería el ideal de nuestros espacios, donde nosotros habitamos, donde nosotros llegamos a descansar después de jornadas laborales, donde nuestros niños y nuestras niñas llegan a descansar después de jornadas de la escuela o muchos de trabajo. Pero realmente lo que estamos escuchando es que no está sucediendo en muchísimos de los hogares así. Al contrario, estamos viendo que hay un aumento fuerte en la violencia intrafamiliar, que significa a todos los niveles, desde todos los integrantes de una familia. Muy particularmente estamos viendo violencia a los niños y a las niñas, un aumento terrible en violencia sexual. Y también estamos viendo pues otro tipo de violencia que es también súper común, que es la violencia de género. Esta que quiere decir violencia dirigida a mujeres. Ha habido un aumento en feminicidios grave que se está tratando, por supuesto, por muchos medios. Hay muchos lugares a los que pueden hablar para acudir y para poder, bueno, pues pedir ayuda por esta cosa, este fenómeno tan espantoso que está sucediendo. Y también, algo que no quiero dejar pasar, los adultos mayores. Actualmente, muchas familias tomaron la decisión de, por esta pandemia, reunirse todos bajo el mismo techo, aunque cada uno pudiera tener espacios diferentes donde habitaban, ahora están cohabitando todos bajo el mismo techo y eso ha causado problemas muy graves de violencia. Una de las cosas que me gustaría puntualizar primero en esta charla con ustedes es qué es esto de la violencia, porque creo que se ha normalizado a tal grado, ya de repente no nos damos cuenta que sí es violento y que no es violento. No nos damos cuenta que tal vez las palabras que estamos utilizando, las frases, la narrativa, o sea, la forma como decimos las cosas y por supuesto las actitudes que nosotros tenemos en lo cotidiano son violencia. Y muchas veces nosotros creemos que no. Fíjense, es el maltrato que se puede manifestar a través de violencia física, emocional, psicológica, abuso sexual, humillación, negligencia, amenaza. Vamos a hablar de cada uno de estos tipos. Por ejemplo,
¿Qué es esto de la violencia física? Es cuando, por supuesto, utilizo mi cuerpo para lastimar a otra persona. Hay algunos adultos que aún creen que, bueno, pues la sangre, la letra con sangre entra, cosa que es completa y absolutamente un error absoluto. Yo estoy completamente en contra de cualquier tipo de maltrato físico. Los niños no aprenden a golpes, no aprenden con una nalgada, no aprenden con una cachetada. Eso de una nalgada a tiempo te salva de mil cosas, no. Si nosotros desde pequeñitos ponemos órdenes claras, damos órdenes concisas, podemos no ser autoritarios, pero sí aprender a decir las cosas de manera puntual, nuestros niños y nuestras niñas no se rebelarán cuando sean un poco más grandes y no nos veremos obligados a darles una nalgada jamás. La violencia física incluye nalgadas, golpes en la cara, pellizcos, empujones, eh, a veces jalones de pelo y bueno, por supuesto, patadas. Todo esto es la violencia física. Si ustedes en su casa juegan así y dicen, bueno, es que así nos llevamos fuerte, tengan cuidado porque es una forma de naturalizar la violencia. Decir que en nuestras casas eso es normal, eso es común, o que nosotros es una forma en la que nos relacionamos y jugamos, es momento de hacer un alto y decir, pues no, no es una buena manera, no debería yo de relacionarme de esta manera y existen formas diferentes de relación. A veces me he encontrado en el transcurso de todos estos años de mi trabajo terapéutico y con personas y en conferencias que me dicen, Cris, pero así me enseñaron en mi casa, mi mamá me enseñó a mí, pues a veces agarraban el cinturón y nos perseguían por el patio, a veces nos daban muy fuerte, inclusive yo he oído a familias que dicen los hijos, bueno, competimos para ver a quién le habían dado más fuerte, a quién se le había marcado más el cinturón. Y a veces nos parecía hasta chistoso o divertido, pero realmente es aberrante. O sea, nosotros debemos de frenar la violencia física en cualquiera de sus formas. Otro tipo de violencia que se está viviendo mucho en el interior de los hogares y que preocupa mucho es la violencia emocional. ¿Qué quiere decir esto de la violencia emocional? Cuando yo no necesariamente estoy utilizando mi cuerpo, pero sí estoy utilizando mi voz para decirte a ti cosas que sé que te pueden lastimar. Por ejemplo, insultos, humillaciones, descalificaciones, gritos, agresiones verbales, abuso de autoridad. O sea, imagínense todas estas cosas, estas frases de porque lo mando yo, porque soy tu padre, porque soy tu madre, o por ejemplo, estas frases que a veces se utilizan en el interior de los hogares, eres un bueno para nada, no sirves para nada, calladita te ves más bonita, o inclusive a veces hay burlas con respecto al aspecto físico de las personas, al color de su piel, al color de sus ojos, la forma como se viste, todo esto es violencia, violencia emocional. Es una forma muy, muy grave porque son estas huellas profundas que se nos quedan en el alma, que se nos quedan en la memoria y que pasando los años hacen que nosotros no nos podamos desarrollar con libertad, que no podamos sentirnos plenos, que no podamos aceptarnos como seres humanos dignos, libres, valiosos, porque nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, las personas que están a cargo de nosotros nos insultan todo el tiempo y nos están diciendo este tipo de cosas. Por ejemplo, amenazas de agresiones físicas, si tú sigues así te voy a golpear, si te sigues portando así te vas a ver conmigo. Todo eso, estamos hablando de violencia emocional que poco a poco se va filtrando en nuestro ser y se va filtrando en nuestra mente y se va filtrando en nuestro estado de ánimo y se ve reflejado muy, muy claramente en la baja autoestima y en la poca capacidad que tienen después los niños y las niñas de poderse relacionar de una mejor manera. Pero aparte, también se ve reflejado en uno de los temas que yo más trato, que es el acoso escolar o el bullying. Tengo un libro publicado por Editorial Porrúa que se llama Ya basta, acabemos con el bullying. Por aquí creo que lo tengo, ahorita se los voy a enseñar. Y muchas veces estos niños y estas niñas que ejercen después la violencia escolar y que ejercen el famoso bullying, ellos lo están ejerciendo porque a su vez en su casa fueron violentados. Miren, este es el libro, lo pueden encontrar en Editorial Porrúa. Viene con un manual, aquí está, y próximamente en mi página, como les dije, en cristinajauregui.com, estamos a punto de subir un curso
que me han pedido muchísimo, un curso que trabajé con mucho esmero y mucha puntualidad sobre este tema. Y entonces esto se ve relacionado exactamente con la violencia en el hogar. Muchas veces los niños y las niñas que son llamados bullies, que son los que ejercen esta violencia, cuando nosotros hacemos estas investigaciones profundas, lo que nos damos cuenta es que ellos a su vez se sienten violentados y muchas veces la primera violencia viene del hogar, viene de los papás, viene de todo esto que está sucediendo, de la negligencia, del abandono, a veces, por ejemplo, de la sobreprotección. Uno de los elementos que cuesta muchísimo trabajo ubicar como mamá o como papá es saber y darnos cuenta que la sobreprotección es violencia. Muchísimos papás que me estén oyendo ahorita van a decir, pero ¿cómo? Si yo lo sobreprotejo porque lo amo, lo sobreprotejo porque lo cuido, no quiero que le pase nada. Pero fíjense, la sobreprotección es exactamente lo mismo que si yo tuviera en mis manos a un águila. Imagínense una águila hermosa, que sus alas van a crecer preciosas y tiene la capacidad de volar por todos lados y a una altura increíble. Y yo se las corto porque no vaya a ser, le corto las plumas porque no vaya a ser que se vaya a lastimar, porque no vaya a ser que volando vaya a chocar con un árbol o volando vaya a encontrarse con otro depredador que la vaya a lastimar. Y le corto las alas y la mantengo cerrada, la mantengo cerquita, no la dejo desarrollarse y convertirse en esa ave maravillosa, majestuosa que se puede convertir. Es exactamente lo mismo que hacemos cuando nosotros sobreprotegemos a nuestros niños y a nuestras niñas. Les cortamos las alas, no les permitimos que se desarrollen de la manera que se tienen que desarrollar, no les permitimos que expandan sus alas y alcancen todo lo que ellos pueden alcanzar. Y eso es violencia, violencia en el interior del mismo hogar, por una falsa creencia de que los estoy cuidando, cuando realmente lo que estoy haciendo es cortándole las alas. Cada uno de nuestros niños va creciendo y conforme van creciendo van alcanzando muchas posibilidades de hacer cosas. Por ejemplo, ¿no? Poquito a poco puede ayudar con las labores del hogar, poco a poco puede empezar a recoger sus juguetes o hacer su cama, un poco más grande ya me puede ayudar en la cocina cuando ya puede manejar los cuchillos y ya puede manejar ese tipo de cosas, por ejemplo, como el calor del fuego, y un poco más adelante ya puede ayudar con cosas más difíciles de la casa, pero poco a poco los vamos enseñando y los vamos dejando y los vamos acompañando, pero no sobreprotegiendo. Eso es bien importante. Otra forma de violencia que les dije al principio y que nos está haciendo muchísimo daño a nivel nacional y por supuesto mundial es la violencia sexual. La violencia sexual ha aumentado terriblemente, ha aumentado no solamente para nuestros niños y nuestras niñas, también las mamás las mujeres están reportando muchísimos abusos sexuales, violaciones, y lo que está gravísimo es que por este confinamiento, mujeres, niñas y niños, adolescentes también por supuesto, están con su violentador, están encerrados en sus casas con la persona que los está violentando o que los ha violentado durante mucho tiempo de manera sexual. Muchas personas me dicen, Cristina, es que antes de la pandemia, pues tal vez eran abusados, pero se podían salir de sus casas, podían ir a la escuela, podían tener un poco de respiro. Actualmente hemos estado encerrados todo el tiempo y muchos niños y niñas con sus violentadores. En este punto sí quiero ser muy, muy puntual y quiero decirles que cualquiera de los que nos esté escuchando, por favor, no se queden callados. Esto es algo que nos concierne a todos. Si nosotros sabemos que un niño, una niña, una mujer está siendo abusada sexualmente o de cualquier manera, tenemos que levantar la voz, tenemos que denunciar. Sé que muchas veces no queremos denunciar porque nos da miedo que esa violencia regrese a nosotros, que seamos nosotros los que vamos a estar violentados en el momento en el que nosotros hagamos esa denuncia. Pero recuerden que hay muchos lugares en el DIF, por supuesto, ustedes lo pueden hacer. Aquí tengo algunos datos de lugares a donde ustedes pueden acudir para solicitar asistencia. Por ejemplo, las mujeres tienen a su disposición el teléfono gratuito 016, que es atención a víctimas de violencia de género, acudir inmediatamente a un hospital o un centro de salud, denunciar la agresión para que puedan las autoridades ayudar y separar a esos niños, a esas niñas o a esas mujeres, solicitar la orden de protección,
la opción de abandonar el domicilio. Sé que esta acción es a veces muy difícil y muy compleja porque a veces las personas se sienten atrapadas porque dicen, bueno, no tengo dinero, no puedo salir a ningún lado, no puedo realmente tener opciones porque no puedo mantener a mis hijos. Sé que es la situación que muchas mujeres están viviendo, pero efectivamente las autoridades están haciendo cargo de eso y están ayudando a mujeres, a niños y a niñas, adolescentes, en fin, a todos, a poderse aislar del violentador y a poder estar en refugios seguros. No lo duden, por favor, no lo duden. Otro tipo de violencia que se está viviendo en el interior de los hogares es la intimidación, cuando nos están intimidando. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando alguien me amenaza de manera verbal y me está diciendo, por ejemplo, te voy a dejar sin dinero, tú no tienes absolutamente nada, esta casa está a mi nombre. La violencia económica también se ejerce justo con estas frases. Cuando, por ejemplo, nosotros no somos capaces de poder tener en nuestras manos ni un peso, ni un quinto, porque todo el dinero lo está controlando, por ejemplo, mi esposo o mi esposa, cualquiera de los dos, que alguien está controlando el dinero, está controlando lo que se gasta, cómo se gasta, en qué se pone ese dinero o cómo se utiliza ese dinero y no les dan a sus parejas absolutamente nada. Y una de las frases que se utilizan muchísimo es, pero bueno, ¿tú para qué quieres dinero si estás conmigo? ¿Tú para qué necesitas el dinero si yo te estoy dando absolutamente todo lo que tú quieres y lo que tú necesitas? Tú no necesitas tener dinero en la bolsa. Eso es violencia económica. Sabemos que mujeres que se quedan en el interior de sus hogares atendiendo el hogar es un trabajo muy importante, es un trabajo fundamental de nuestra sociedad y que pocas veces está valorado y pocas veces está remunerado. Entonces, también ese es otro de los tipos de violencia que se están viviendo. Otro tipo de violencia que se los quiero poner sobre la mesa y que muchísimas personas la viven y no lo creen como violencia es esta famosa frase de la ley del hielo, la exclusión. Nosotros podemos excluir a diferentes personas, a las personas de diferentes maneras, guardando el silencio y haciendo la ley del hielo, estando en el mismo lugar, no invitándola a que nos acompañe, sacándolas de un grupo, eso es exclusión. Y les quiero comentar que nosotros que nos dedicamos a la salud mental sabemos que esto es uno de los dolores más fuertes que alguien puede sentir. De repente sentirse excluido, ignorado, no visto. Es una especie de sensación de yo no valgo, yo no existo, yo no soy. Tu mirada es la que a mí me dice que existo. Tu mirada es la que a mí me dice que sí estoy presente y que soy válida. Esa es una de las cosas que los seres humanos necesitamos muchísimo de nuestros adultos, sobre todo cuando estamos pequeñitos. Y cuando mi mamá o mi papá me ignora, me hace la ley del hielo, me dice que yo no existo, es un dolor profundo, profundo que hace muchísimo, muchísimo daño. En este estudio que les comento que yo hice con respecto al acoso escolar, al bullying, yo me di cuenta que una de las formas en las que las niñas aprenden a hacer el bullying, que es muy diferente de los niños, es justamente esto de la exclusión. Como nosotros a los niños les aplaudimos todo lo que tenga que ver con lo físico, les aplaudimos si le ganan en un pleito al primo, les aplaudimos si utilizan la fuerza física, cosa que está equivocado y por eso tenemos tanta violencia de adultos. A las niñas les decimos que no, aunque últimamente hemos visto que eso también ha aumentado en mujeres, y entonces las mujeres buscan formas alternativas de ejercer la violencia. Y una de las formas alternativas que se utiliza mucho es esto de la exclusión, es sacar al miembro del grupo, sacar a la persona que ya no quiero que esté en mi equipo. Las niñas lo hacen, las mujeres se juntan mucho entre mujeres, es muy común oír de estos grupos de mujeres y entonces cuando se enojan con una o cuando se enojan entre dos niñas se excluyen. Y esto lo podemos observar porque dejan de hablarle, dejan de escribirle, por ejemplo, por el WhatsApp, la sacan de los grupos. En el recreo es muy claro, después de verla durante mucho tiempo, meses o años, jugando con un grupo de niñas, sentándose juntas a tomar el lunch, etcétera, de repente ya la vemos deambulando sola por
el patio, y eso es muy, muy doloroso. Y entonces eso también en el interior del hogar a veces lo hacemos cuando de repente no es lo mismo que quiero tiempo fuera, no es lo mismo. O sea, yo puedo pedir tiempo fuera y decir, estoy enojada, necesito recuperarme y necesito tiempo fuera. Y otra cosa muy diferente es enojarme a tal grado que yo te ignoro y ya no existes, ya no estás en mi vida, ya no existes. Entonces eso es muy, muy importante saberlo. ¿Cuáles son las consecuencias? Estas son algunas de las cosas, de las formas de violencia que se están viviendo en el interior de los hogares. Como les decía, se las voy a repetir: agresión física, violencia emocional, violencia sexual, intimidación, la exclusión, la manipulación, que es esta que dice, si no haces lo que yo quiero, entonces quiere decir que no me quieres, no te voy a dar dinero, no te voy a dar de comer si no te portas como yo te estoy pidiendo que te portes, si no te vistes como yo quiero que te vistas, si no hablas con quien yo quiero que hables. Todo eso es manipulación y es violencia. Y por supuesto la violencia económica, ¿no? Pues les dije, todo esto que hace que yo me sienta completamente vulnerable e incapaz de poder tomar una decisión, como por ejemplo abandonar el hogar porque no tengo dinero. Esa violencia hay que romperla. Las víctimas de cualquier tipo de violencia intrafamiliar sufren daños físicos, daños emocionales y daños psíquicos. ¿Qué quiere decir esto? Se hacen incapaces de poder establecer en el futuro, si son niños, niñas o adolescentes, relaciones afectivas sanas. Les cuesta mucho trabajo poder encontrar ellos a su vez una relación en la cual no vivan violencia. Y esto sucede, ¿por qué? Pues porque los niños están acostumbrados, porque crecen en lugares y en hogares donde la violencia se normaliza y ellos a su vez de una manera muy inconsciente buscan lo mismo, buscan sentirse en casa, sentirse en familia, aunque la familia sea violenta. Entonces, cuando van creciendo, las elecciones que hacen de pareja muchas veces se basan también en este tipo de violencias y a veces son sutiles, pero entonces es tan fuerte el daño emocional que esto crea que las relaciones a futuro son muy, muy dañinas. Sufren, por supuesto, problema de autoestima. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no valoro que yo soy una persona valiosa, que yo no valoro que realmente estoy digna, que soy digna de poder tener derecho a miles y miles de cosas. Y entonces, pues eso lo que hace es que yo no pido mis derechos, yo no los exijo. Me están mandando algunos mensajes que están haciendo ustedes. Germán da Silva, buenos días. ¿A qué se le denomina violencia doméstica? Germán, espero haberte dado la información de todo esto que dijimos. O sea, todo esto que te estoy diciendo, violencia doméstica es todo lo que se hace, toda la violencia que se ejerce en el interior del hogar. Y también se está refiriendo a algo muy, muy importante. Fíjate, una de las cosas que nosotros tenemos como muy arraigadas como sociedad son estos roles de género. Y entonces en los roles de género ha habido mucha violencia doméstica. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, hombres y mujeres o dos hombres, no importa cómo esté conformada la familia, actualmente están teniendo que salir a trabajar, están teniendo que buscar el modus vivendi porque ahora no es suficiente con una sola forma de recibir dinero, no es suficiente, no nos los están ofreciendo. O sea, no estamos pudiendo nosotros mantener a una familia con un solo ingreso. Entonces, mamás y papás, hombres y mujeres, dos hombres, están saliendo a trabajar y curiosamente cuando regresan al hogar hay una creencia muy, muy arraigada de que ya en el interior del hogar las cosas que tienen que suceder en el interior, por ejemplo, el lavar los trastes, el hacer la comida, el lavar la ropa, el cuidar a los niños, en que todo lo que significa un entorno de casa funcione, se le deja a la mujer. Es una creencia que tenemos que yo lo único que les pido es que se sienten a platicarlo, porque sí sucede que muchas mujeres me dicen, Cristina, tengo de veras muchísimo trabajo fuera del hogar y llegando a mi hogar tengo otra vez el doble de trabajo porque mi pareja considera que no le toca, que no le corresponde. Eso es violencia doméstica. Grace Schneider nos está preguntando, ¿qué sucede con las parejas que se violentan y después regresan? Las parejas que se violentan y después regresan, Grace, hay dos escenarios que yo te podría decir que casi como una bolita de mágica, pero
Lo que pasa es que tengo muchísimos años dando terapia a parejas, muchísimos años dando terapia individual, a adultos, más de 20 años, y lo que sucede son dos cosas. Una, si la pareja después de violentarse regresa con una reflexión profunda, con las dos partes de la pareja, haciendo conciencia y dándose cuenta de qué fue lo que sucedió, habiendo trabajado con conciencia mi parte, mi responsabilidad, lo que yo hice, y el otro habiendo trabajado con conciencia lo que hizo, entonces seguramente van a regresar a una mejor relación y yo creo profundamente en esa posibilidad. Sí se puede, sí es posible cuando las dos partes lo trabajan. La segunda opción, la opción B, es que regresan, pero ninguno de los dos trabaja o solo uno trabaja y otro no, y entonces regresan a lo mismo. Es casi, casi, te lo aseguro, que van a regresar a los mismos estados de violencia, van a regresar otra vez a sentirse mal en la pareja y es cuestión solo de tiempo. Desgraciadamente, una de las cosas que sucede a nivel de pareja es que nosotros establecemos códigos con nuestras parejas. Son códigos de costumbres, códigos de narrativa, código de las acciones que hacemos en la casa y también códigos de relación, de cómo me relaciono, cómo te amo, cómo te hablo. Y al principio podemos estar en una especie de segunda luna de miel donde yo prometo que me voy a portar mejor, donde él promete que se va a portar mejor o ella promete que se va a portar mejor o que va a echarle todas las ganas del mundo, pero a veces no sabemos cómo si no buscamos ayuda profesional y regresamos a volver a lastimarnos. Entonces, yo sí les diría que es muy, muy, muy importante buscar ayuda profesional cuando ya hay violencia en la relación. Caro Copito nos dice, ¿qué violencia es la que normalmente ejercen sobre los adultos mayores? Fíjate que es gravísimo. Hay violencia en los adultos mayores, hay mucha violencia económica. Nos hemos dado cuenta que muchos jóvenes o muchas familias se traen al adulto mayor a vivir con ellos porque lo que quieren es su pensión, porque lo que quieren son las ayudas económicas que el gobierno les está dando y se las quitan. Muchas veces no les compran las medicinas. Me he enterado de casos gravísimos, gravísimos, donde inclusive las sacan de a hombres y mujeres adultos mayores, los sacan de sus hogares, los ponen a vivir en cuartos pequeñitos y la familia se queda con la casa completa y los engañan, los hacen firmar papeles. Por supuesto que hay violencia física, los golpean, no les dan de comer, los regañan muchísimo, por ejemplo, si de repente empiezan a tener algún tipo de accidentes como que se hagan pipí o popó, porque sabemos que los esfínteres empiezan a fallar cuando son adultos, hay mucha violencia psicológica, muchísimo maltrato. Es muy grave lo que está sucediendo con los adultos mayores, también sobrecarga de trabajo. Muchas personas creen que porque son adultos mayores porque son las mamás o las abuelas, tienen la obligación de cuidar a los nietos. Y muchas veces hemos visto casos donde les dejan a no uno, a dos, sino a veces 5 o 6 nietos a cuidar toda la tarde cuando ellas ya están agotadas. Hay muchas formas de violencia a los adultos mayores. Dice Jorge Ramírez Serrano, también hay violencia en casa por medio de las mujeres hacia los hombres y no hay igualdad de género. Y oír que tiene que ser equitativo de queda equidad. Claro que sí, tienes toda la razón, Jorge. Y sí es cierto, si bien las estadísticas de todos los estudios que se han hecho nos hablan de que sí es muy diferente y mucho más amplia la violencia hacia las mujeres, cosa que no podemos ignorar y no debemos ignorar, eso no significa que no haya violencia hacia los hombres. Hay muchas mujeres que son muy violentas y si no pueden decirlo, hacerlo físico, o sea, si tal vez no pueden pegarle, cosa que muchas sí hacen, ¿no? Lo hacen de manera verbal. Los insultan, los menosprecian, los ningunean, los maltratan, ¿no? También muchísimas mujeres. Es cierto, la violencia no es buena para nadie. Estamos hablando de que la violencia en el interior de los hogares no puede permitirse para ninguno de los miembros. Estamos hablando de hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, las personas que trabajan en el hogar, las trabajadoras del hogar también, por favor, hay que poner mucha atención. En estos días he recibido muchas llamadas de personas que no las dejaron salir, que no las dejan hablar con sus familiares o que sí las dejan salir y las mandaron a descansar, pero no las apoyan económicamente. Yo sé que ahorita el problema económico es grave, pero no podemos abandonarlas. No podemos abandonar a estas mujeres que por años han estado cuidándonos y han estado con nosotros. Hay que llegar a acuerdos, hay que hablar con ellas y también no lastimarlas. Hay muchísimas formas.
También la omisión de cuidados, Caro, justo lo acabo de decir, la omisión de cuidados a adultos mayores, no comprarles las medicinas, no llevarlos al doctor, no darles de comer, no dejarlos dormir, no dejarlos descansar, todo eso ya lo dije, ¿no? Entonces, por supuesto que esto es muy, muy importante. Fíjense, ¿cuáles son algunas estrategias que nosotros podemos utilizar y que aparte, según la UNICEF, son importantes para que nosotras las llevemos a cabo? Lo más importante es informarnos. O sea, esto que estamos haciendo ahorita y que le agradezco muchísimo al DIF Naucalpan que me dé la oportunidad de poder hablar con todos ustedes, es una una manera de informarnos, de darnos cuenta que es violencia, qué sí es, qué no es. Por ejemplo, cuando yo le digo a mi hija o a mi hijo que haga la tarea que le corresponde y pongo un horario accesible para que ellos puedan hacer en un espacio agradable, donde ellos ya hayan comido, ya hayan descansado y mis hijos se sienten violentados porque estoy pidiendo que hagan la tarea, pues eso no es violencia, eso es una orden clara y concisa y son límites que tengo que poner. Entonces hay que tener mucho cuidado en saber cuándo es un límite y cuándo yo ya ese límite lo sobrepasé y llegó a tal grado en el que ya se convirtió en violencia. Entonces, lo primerito que tenemos que hacer es dar apoyos a padres, madres, cuidadores y a todas las familias. Esto es lo que nos recomienda UNICEF para poder entonces, entre toda la sociedad, disminuir los niveles de violencia en el interior de los hogares y lograr que realmente nuestras casas se conviertan en esta palabra que acabo de decir, que es un hogar, que es un espacio donde yo me siento seguro, donde mis hijos pueden crecer en libertad, en armonía y bueno, donde pueden tener alcance a todas sus necesidades, sobre todo sus necesidades básicas. ¿Cuáles son estas necesidades básicas? Bueno, pues techo, comida, sustento, educación y por supuesto un buen trato. Entonces eso es como muy, muy importante. ¿Qué es lo que podemos hacer también? Ayudar a nuestros niños, adolescentes a hacerle frente a estos riesgos y estos desafíos, que nuestros niños y nuestras niñas también sepan que pueden levantar la voz, nuestros adolescentes sepan que no están solos, que va a haber alguien, un adulto, aunque tal vez no esté en el interior de su hogar, pero un adulto fuera que lo va a escuchar, que va a atender lo que está sucediendo, que no lo va a abandonar. Y eso, por supuesto, está en las instancias como esta del DIF, que nos van a escuchar, donde nos podemos acercar a pedir ayuda y seguramente nos las van a dar y nos van a canalizar y ayudar a que los niños y las niñas también puedan levantar su voz y puedan decirnos lo que necesitan. Y por supuesto, algo fundamental es que cada uno de los adultos que vivimos en el interior de los hogares hagamos una reflexión profunda, nos volteemos a ver, oír, sentir y nos demos cuenta cómo nos estamos comportando. Yo sé que ahorita estamos todos desesperados. Me uno de veras. Sé que ha sido difícil esto de la pandemia, sé que ha sido difícil este periodo en el que nos hemos mantenido todos encerrados con tanta incertidumbre. La incertidumbre nos hace muchísimo daño, no sabiendo si vamos a tener el trabajo cuando regresemos a laborar, no sabemos qué es a lo que se refieren con esta nueva normalidad, no sabemos si tenemos que cubrirnos o no tenemos que cubrirnos y todo eso nos causa muchísimo miedo, muchísimo estrés y hace que nosotros estemos en un estado de ánimo alterado, nosotros los adultos. Si nosotros somos la guía, si nosotros somos los que ponemos el ejemplo, si nosotros somos los que modelamos cómo debemos de vivir en este mundo, ¿qué esperamos que suceda con nuestros hijos? Si a nosotros estamos viendo que nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes están inquietos, están violentos, están enojados, no saben qué esperar de lo que está sucediendo, ellos son solo el espejo y el reflejo de cómo estoy yo como adulto, de lo que yo les estoy diciendo a ellos. Entonces, es muy importante que nosotros modifiquemos nuestras actitudes, pero primero y antes que nada, que las ubiquemos, que nosotros podamos voltear a ver cómo la estamos llevando, de qué manera lo estoy enfrentando, estoy dándole confianza a mi familia o yo soy la primera que estoy propagando el miedo. ¿Qué es lo que puedo hacer para frenar mi propio miedo y poder darles confianza a mi familia? ¿Qué podemos hacer? Yo les recomiendo algunas cosas. Primero que nada, sentarse a hablar sobre emociones. Tenemos que sentarnos toda la familia a decidir qué es lo que vamos a hacer en familia. Poner sobre la mesa qué cosas nos da miedo. Por ejemplo, bueno, ¿qué va a pasar si no podemos pagar la escuela? ¿Cuál va a ser nuestro plan B? ¿Qué va a pasar si tenemos que vender el coche?
¿Qué va a pasar si saliendo nos damos cuenta que no vamos a poder otra vez regresar al trabajo o que regresando al trabajo tal vez nos van a descontar la mitad de nuestro sueldo? ¿Cómo podemos como familia, como toda esta comunidad que estamos viviendo juntas, ayudarnos? Una de las cosas que también les pido que hagamos ya ahorita es que cada quien regrese a sus hogares. Si nosotros decidimos por esta pandemia todos reunirnos bajo un mismo techo, ya es momento en el que cada quien se vaya a su casa con todos los cuidados que tenemos que tener, pero es bien importante que ocupemos nuestros propios espacios para que todos empecemos a bajar esta ansiedad tan fuerte. Eso no quiere decir que salgamos, o sea, cada uno nos tenemos que cuidar. Yo creo que no nos tienen que decir lo que tenemos que hacer. Sabemos que está grave y en la medida de lo posible nos tenemos que cuidar, pero lo que tenemos que hacer es ya ocupar nuestros espacios. Enrique García nos pregunta, cuando alguien sabe que un menor está siendo violentado, ¿qué es más conveniente, acudir a la Procuraduría del DIF o directamente al Ministerio Público para hacer una denuncia? Enrique García, mira, la información que yo tengo, y si quiero que seamos muy cuidadosos, estoy segura que aquí en el DIF les van a poder ustedes dar muchísima más información, pero fíjense, para la violencia intrafamiliar hay que resguardar los documentos que tenemos y que son importantes para nosotros. Por ejemplo, nuestra credencial de elector, nuestra acta de nacimiento, tal vez un comprobante de domicilio es muy importante, tuyo y también como de tus hijos. Y eso hay que tenerlo en casa de algún familiar, no en nuestros espacios. Entonces, eso es muy importante saber. Hay que hablar al 911, que sabemos que ya es un número de emergencia que nos ayuda. Llamar al 066 en la Ciudad de México para pedir ayuda a la policía también, si está siendo tu pareja la que te está agrediendo, si están agrediendo a tus hijos, si hay una conducta de violencia sexual, se puede realizar la denuncia a la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales, a la más cercana a ti. Eso lo podemos encontrar en Internet. También, por supuesto, recibir atención integral del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, de la Procuraduría General de Justicia. Todos estos son espacios a los que podemos acercarnos. Retirarse del espacio es fundamental. Si tú estás viendo, si tú lo sabes, si sabes que están violentando a un niño o una niña, sí es tu obligación denunciar. Sí es tu responsabilidad parar lo que ese niño está sufriendo. Socorro Hernández, ¿y cómo manejar la situación si el joven de la casa ya sobrepasó los límites y no respeta las reglas de casa y se presentan casos de violencia emocional? Socorro, muchos están viviendo esto que tú estás diciendo. Es cierto, de repente ya nuestros hijos empiezan a crecer, se convierten en adultos jóvenes y entonces nosotros empezamos a recibir violencia de ellos, ¿no? De lo que ellos nos empiezan a regresar. Es muy importante poner muy firmes los límites en la casa, saber diferenciar entre violencia verbal y dar una orden concisa. Y hay que tener mucho cuidado en una cosa, los manejos económicos. ¿Cómo estamos manejando el dinero con ese adolescente que está siendo violento conmigo? ¿Por qué de repente está teniendo tanto poder? Si mi adolescente o mi adulto joven ya está empezando a trabajar, tal vez ya es momento en el que él busque sus propias formas de mantenerse y de vivir solo. Tal vez ya es momento de que él sepa qué es enfrentarse a la vida. Y yo muchas veces digo esta frase, adentro de un hogar no puede haber dos abejas reinas. Cuando hay dos abejas reinas o dos abejorros, hay pleitos sin duda, porque ya son personas que tienen que buscarse su vida y tienen que buscar sus propias oportunidades. Sé que esto es un tema delicado, me gustaría por supuesto ampliar más, no es el tema que nos corresponde el día de hoy, pero lo que hay que saber es que sí hay que ubicar de qué manera yo estoy permitiendo la violencia, por qué mi hijo se siente con derecho a insultarme en mi propio hogar, cuando en mi propio hogar las reglas tienen que ser las mías, las cosas que están en ese espacio son míos, yo trabajé para tenerlos, yo trabajé para ofrecértelos y si tú no me vas a respetar, pues es momento de que tal vez te vayas a otro lado. Entonces, ¿cuáles son las causas de violencia más comunes? O sea, ¿por qué sucede la violencia? Mucho cuidado con el alcohol. Ahorita sabemos que los índices de alcoholismo están altísimos y muchas personas están bebiendo mucho justo por este confinamiento. La intolerancia también. Nosotros tenemos que revisar qué tan tolerantes somos, qué tanto tenemos paciencia, hay que ejercitar nuestra paciencia. La intolerancia ejerce mucha violencia. La drogadicción también.
Hay muchas personas que utilizan diferentes tipos de drogas y eso hace que la violencia en el interior de los hogares pues sea mucho más alta. La ignorancia. A veces no sabemos, y es lo primero que les dije, que la estamos ejerciendo, que estamos ejerciendo la violencia porque la hemos naturalizado a tal manera, la vemos en todos lados, la vemos en los medios de comunicación, las vemos en el noticiero todo el tiempo, la vemos ahora, por ejemplo, que estamos teniendo todos estos lugares para acceder a ver series y programas, muchísimos son de mucha violencia, hay muchos de narcotráfico, entonces de repente ver todas estas escenas hace que nosotros normalicemos las escenas de violencia. Entonces, adentro en el interior del hogar creemos que lo que estamos viviendo está bien y no es correcto. Entonces, es ignorancia. La falta de moderación y la falta de control de los papás y de las mamás para poder enfrentar la situación que estamos viviendo de esta manera. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando un niño y una niña está viviendo en un hogar que es violento, en un espacio donde lo están violentando? Bueno, pues esos niños pues se ven afectados para siempre, empiezan a sufrir insomnio, falta de concentración, escaso rendimiento escolar, eneuresis, que esto quiere decir que no tienen control de esfínteres, entonces de repente empiezan a tener eventos de que se hacen pipí, se hacen popo en las noches, terrores nocturnos, eso es una señal muy fuerte de que algo está sucediendo, falta de apetito, se enojan, empiezan a deprimirse, se sienten muy, muy estresados, hay mucha ansiedad. Cualquiera de estas cosas que tú observes que alguno de tus hijos lo está viviendo o alguno de tus sobrinos o tu vecino, por favor, abusados, levanten las antenas, está viviendo violencia. Nos están preguntando otra vez, hoy la ley de los derechos a los niños y a las niñas adolescentes protegen hoy más al menor y antes como nos educaban y hoy los menores se rebelan y se ponen agresivos aún poniendo reglas, sobre todo si se las das. Fíjate que es bien importante, es muy, muy importante que te des cuenta que sí es cierto eso, Jorge Ramírez, que nos estás preguntando, pero es una confusión. Mira, a mí me parece un acierto completamente que ahora exista la ley de derechos a los niños, las niñas y los adolescentes, porque antes no les poníamos atención. Haz de cuenta que eran unos seres que vivían con nosotros, pero que su vocecita no era importante. Yo creo que su voz es importante y hay que saber que tienen derechos, pero no hay que olvidar que tienen obligaciones. Y tampoco hay que olvidar que en México los niños y las niñas son adultos hasta los 18 años. Honestamente, a mí me gustaría que fuera hasta los 21, como en Estados Unidos. Me parece que 18 es una edad muy temprana todavía, pero así es en México, así son las leyes. A partir de los 18 ya son adultos. Antes de los 18 sí son mi responsabilidad. Antes de los 18, yo sí tengo derecho a decir qué sí estoy de acuerdo que sucede en mi casa y qué no. Y si mi hijo a mí me dice, te voy a acusar porque me estás violentando, porque, por ejemplo, me pusiste a hacer la tarea o me pediste que hiciera alguna de las actividades del hogar que todos hacemos, hay que decirles que también tienen obligaciones. Y nosotros como papás tenemos que informarnos, porque a veces solo nos quedamos con la idea de que tienen derechos nuestros niños, pero no tienen obligaciones. Pero lo más importante es saber que esta ley se puso sobre la mesa y pasó porque la violencia para nuestros niños y nuestras niñas era tan grave, es todavía tan grave, que era muy importante ponerla. Así es que yo la aplaudo. O sea, sé que a veces nos desbordamos y a veces no nos damos cuenta de lo que realmente estamos teniendo que enfrentar y a veces en este desbordamiento, pues sí, algunos niños y algunas niñas de repente se cambian de papel y se convierten como nuestros papás y ellos nos regañan. Tenemos que ubicar cuál es el papel que cada uno tenemos que vivir en el hogar, pero sí ha sido una forma eficiente de frenar la violencia contra niños y contra niñas. Entonces, creo que eso es muy, muy importante que nosotros lo digamos. Y bueno, como les estaba diciendo, ya para terminar, creo que Jesús Miranda nos pregunta, ¿una persona violenta puede dejar de ser violenta? Jesús, sí podemos dejar de ser violentas. Y te lo digo yo que soy terapeuta y que justo a eso me dedico. Pero hay un elemento fundamental que a veces se nos olvida y es que quiera dejar de ser violento. Fíjate qué importante. Una persona no puede dejar de ser violenta solo porque lo diga en voz alta. Tiene que actuarlo,
tiene que verlo, tiene que decirlo y tiene que hacerlo. Tiene que acercarse a profesionales de la salud como yo para entonces revisar sus actitudes, la manera como se enfrenta a las personas, la manera como él a su vez recibió esa educación en el pasado y romper ese patrón. Claro que se puede. Jessy Mejía dice, excelente ponencia. Jessy, te lo agradezco muchísimo. Muchas personas no detectan la violencia en sus hogares. Desgraciadamente se vuelve un círculo y codependencia en las personas. Sí, Jessy, tienes mucha razón. Por eso les ofrezco varias cosas una vez más. Por favor, de veras, ya sé que es anuncio, pero miren, compren mi libro. En este libro y en este manual, que yo escribí el libro y el manual lo escribí con Odette Rodríguez, hicimos algo muy interesante que se llama el violentómetro, el bulímetro. Me basé en el violentómetro, por eso me equivoqué ahorita, me basé en el violentómetro, que ustedes saben que estoy en Diálogos en Confianza, en el Politécnico, y el Politécnico sacó una escala igual, muy parecida a la que yo saqué. Cada una está adaptada, por supuesto, a su tema, pero el violentómetro es muy claro para darnos un poquito de luz, para saber qué cosas sí es violencia y qué cosas tal vez yo estoy viviendo sin darme cuenta y las normalicé. Entonces búsquenlo, lo pueden buscar, en internet lo encuentran, pongan violentómetro, y para encontrar el bulímetro, que también es muy importante entenderlo porque es justamente cómo esto va de lo más leve, que por ejemplo pueden ser hacer caras y muecas de rechazo, poner apodos ofensivos, hasta las cosas más graves, obligar a los demás a mostrar su cuerpo, violar, el asesinato, en fin. Entonces, esto es información. Necesitamos información y eso es el primer paso para que entonces yo pueda frenar y pueda decir, esto que me está sucediendo no es correcto. Algo estoy sintiendo adentro de mí que no me está gustando, que me está haciendo incómodo, pero ¿saben qué es lo que nos sucede muchas veces? No sabemos cuál es la contraparte. Sabemos que esto no me está gustando, pero no sé que sí me va a gustar porque yo y mi historia ha sido una historia de violencia. Entonces, lo que necesito es acercarme a las personas que sí saben para que me orienten. Yo, por ejemplo, muchas veces lo que hago es enseñarles películas, dejarles libros donde pueden leer historias de amor reales, no fantasías, o sea, no estas del príncipe que llega su caballo a rescatarme, no, reales, donde hay diálogos, donde de veras hay conversaciones, donde sabemos que el trabajo de pareja y el trabajo de familia es cotidiano, donde hay que aprender a pedir perdón, donde hay que aprender a escuchar, donde hay que hacer pausas, en fin, todo esto. Entonces, bueno, quiero volver a repetirles los lugares a los que pueden ir ustedes. Por ejemplo, violencia doméstica contra la mujer. Todas las mujeres tienen a su disposición el teléfono gratuito 016, atención a víctimas de violencia de género. Otra cosa es acudir inmediatamente a un hospital, como ya les dije. Otro lugar al que pueden hablar es al 066 en la Ciudad de México, si se encuentran en la Ciudad de México. El 911 es a nivel nacional. El caso de conducta de que sea violencia sexual, a la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales más cercana, por favor, y al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, al DIF, por favor, que también la Procuraduría General de Justicia, al DIF de Naucalpan, que nos está haciendo pues me está haciendo el favor de invitarme. Les recuerdo una vez más quién soy yo. Soy Cristina Jáuregui. En mis redes, cristinajauregui.com, esa es mi plataforma. Mi plataforma se llama El Arte de Ser Feliz. Por favor, inscríbanse. Es gratuita la inscripción y les van a empezar a llegar mucha información sobre cómo encontrar herramientas para estar mejores. Estoy haciendo para ser más felices. Tengo un podcast, estoy haciendo webinars en vivo todos los miércoles y los domingos. Me pueden encontrar en mi página, en mi canal de YouTube, que se llama también Cristina Jauregui, en mi página de Facebook. En fin, esta es mi pasión, esta es mi vida, me encanta ayudar a las personas y quiero agradecer una vez más al DIF de Naucalpan por haberme invitado. Y quiero también ofrecer que cualquier duda que tengan, por favor no duden en escribirme, me pueden escribir en mis redes, me pueden escribir también, por supuesto, mandarme un correo electrónico, terapeuta@cristinajauregui.com, y con mucho gusto contestaré a todas y cada una de sus dudas.
Les mando un abrazo fuerte donde quiera que se encuentren y espero que les haya servido esta charla y que por supuesto pues reduzcamos la violencia en el interior de nuestros hogares. Hasta luego.